resuelto el problema de manera explícita, y bueno, la solución es esta gaussiana, horrible que se ve ahí, pero esa es una gaussiana, y siguiendo esos métodos de Chandrasekhar se puede encontrar esta solución. Las variables que aparecen ahí, R es la posición, tiene que ver con esto, S es la velocidad, y estas F's que aparecen tienen que ver con funciones exponenciales. Entonces, a partir de ahí, se puede, a partir de la expresión anterior, de esta densidad de probabilidad general, que es la R y D, pues uno quisiera ver si efectivamente se cumplen las distribuciones anteriores. Es decir, si yo integro marginalmente la distribución de probabilidad para calcular la R y T, pues simplemente integro con respecto a la velocidad y obtengo una expresión más general que la que tenía, la que propuso Einstein, porque aquí ya está la fricción. Y vean que entonces se supone que Einstein resolvió el problema para el equilibrio, para el estado estacionario, para que tenemos, ¿no? Estado estacionario. Entonces, para tiempos largos, recuperamos efectivamente, para la R, T, R0, recuperamos efectivamente la distribución de Einstein. O sea que Chandrasekhar fue capaz de resolver el problema más general posible y recuperando toda la información que ya se conoce con Einstein y con Lagrange. Entonces, el desplazamiento cuadrático promedio, ¿cómo es? Es decir, aquí hay independencia en X, Y, Z. No hay ningún problema, entonces puedes formularlo vectorialmente y los discontornes Px, P de Y y P de Z satisfacen sus correspondientes componentes, sus raíces correspondientes para que ¿no? Entonces, y aquí pues el proceso cuadrático promedio delta X, Y, Z coincide. El campo electromagnético no, vamos a ver que no es así, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pregunta que surgió en el caso fue la siguiente. Lo que pasa es que yo estaba trabajando en cosas que tienen que ver con tiempos de paso, y por allá un trabajo en los años 94, por ahí más o menos, uno de los referees me dijo que el problema que yo estaba resolviendo tenía que ver con la difusión de partículas cargadas en el fluido. O sea, esto no es espontáneo, no es así, surgió de la nada, sino que motivado por esta información, el referee me dijo, pues, entonces yo, independientemente de ese trabajo, que tenía que ver con gases, me dio la curiosidad y me fui a investigar movimiento browniano, difusión de partículas cargadas en el fluido. Y eso hay una cantidad de información que son plasmas, difusión de partículas en un campo magnético. Y yo me encontré un artículo en el libro de Van Kampen, que es el libro de procesos estocásticos. Yo me fui a ese libro porque ese libro pues, tiene mucha información. Y en una página venía ejercicio, resuelve el problema de una partícula browniana en un campo magnético. Yo dije, ah, caray, pues entonces ya está resuelto, entonces ya no tengo nada que hacer. Y no era problema, abajo en el pie de página decía, véase artículo de Korsunoglu y Taylor. Esto es, principalmente me dijo Korsunoglu. Y pues yo me fui hoy en día a la investigación por internet y todo, y que me págatelas, me encuentro estos dos trabajos. Este de Taylor, curiosamente Taylor resuelve el problema con el mecanismo de Lagrange, y Korsunoglu lo resuelve con el mecanismo de teorías de probabilidad, de distribuciones de probabilidad. Es decir, fueron los dos caminos diferentes, uno en el 61 y el otro al año siguiente, utilizando pues ciertos lemas de Chandrasekhar, pero con una matemática un poquito antigua, ¿no? Entonces todavía creo que empezaba apenas la formulación de los procesos estocásticos como hoy en día se conoce, ¿no? Entonces, bueno, pues yo vi esta ecuación y vi que el señor Taylor lo resolvió y vi que también Korsunoglu lo resolvió, pero el mecanismo que el referee me había dicho que yo había utilizado para resolver el problema de tiempos de paso del sistema láser
no lo veía yo claro en este problema, no lo veía yo claro. Dije, bueno, pues que me está mandando a algo que ya está resuelto. Y bueno, nada más como comentario, se puede demostrar que este problema, aún con la presencia del campo magnético, que existe también el teorema de fluctuación-disipación y se satisface de esta manera, es decir, el estado de equilibrio satisface el teorema de impartición, porque el movimiento browniano ordinario se resuelve la partición con, la fluctuación-disipación con la hipótesis de partición de la energía. Igual aquí, uno puede demostrar que se satisface la relación de fluctuación-disipación aún con la presencia del campo en estado de equilibrio y sigue exactamente la misma expresión. Entonces ya con esto uno garantiza que el sistema llega al equilibrio. Y la pregunta entonces es, ¿cómo puede uno resolver este problema? Ya estaba resuelto para el primer año, ¿no? Entonces, y no solamente me quedé ahí, empecé a investigar y resulta que ya en 1990 este señor italiano, Leonardo Ferrari, publica un trabajo en física A, resuelve el problema usando la ecuación de Boltzmann y el límite para encontrar la ecuación de Fokker-Plan, y bueno, una serie de cosas de la cinética. Y luego estos señores polacos en el 2001 también resuelven curiosamente el mismo problema, le están dando la vuelta y la vuelta y la vuelta y le están sacando información. Y luego este señor, Isaac Horodny, en el Física de Newton en el 2005. Y luego estos señores de Brasil, los brasileños, en 2005. Y bueno, luego se pregunta, bueno, si ya están resolviendo el problema, ¿yo qué información puedo, qué información adicional puedo aportar al problema? Es decir, yo no estaba convencido que yo pudiera aportar algo. Lo que me di cuenta de esto fue lo siguiente, que nadie había resuelto, el señor Ferrari y estos dos polacos, el señor Ferrari, resolvieron solo la ecuación de Fokker-Plan para la velocidad, para el campo magnético, pero no para la posición de la velocidad. Y estos señores brasileños resolvieron el problema proponiendo la solución de la ecuación de Fokker-Plan-Kramer de velocidad y posición. Propusieron una gaussiana que es válida, entonces la metes en la ecuación y sacas la información que también es válida. La cosa es que si este señor fue capaz de resolver la ecuación de Fokker-Plan para la velocidad, para la posición y velocidad que va de Fokker-Plan-Kramer, ¿por qué no se puede? Yo encontré eso, que nadie lo había resuelto de manera explícita. Así como Ferrari fue capaz de resolver el problema de Fokker-Plan para la velocidad, no pudo resolver para la posición y la velocidad. Ahí fue precisamente la contribución relevante que me llevó a hacer el siguiente trabajo. Bueno, normalmente como uno estudia el problema es suponer un campo magnético perpendicular al plano X-Y, y un campo magnético constante. Dependiente del tiempo, el problema es terriblemente difícil, hay que hacer aproximaciones, pero con un campo magnético constante ya el problema en sí es complicado, pero soluble. Entonces el proceso de difusión en este caso se lleva a cabo mediante dos mecanismos, uno a lo largo del plano, a lo largo de la dirección del campo, y el otro es perpendicular al campo. El proceso que se lleva a cabo perpendicular en el plano XY es un proceso articulado, de manera que el proceso de difusión, el movimiento browniano de una partícula en el plano XY es acoplado, es difícil de resolver. Y entonces a lo largo del campo es el movimiento browniano común y corriente convencional. De manera que todos los artículos que ven ustedes allá arriba pueden resolverse de esta manera simplificada y sin ningún problema se puede. Entonces, aquí están los artículos de los señores Ferrari, ¿no? Sobre la ecuación de Fokker-Plan, no es trivial, pero la de Fokker-Plan-Kramer, incluso la de Fokker-Plan no es sencillo, pero ya lo reportaron estos señores, ¿no? Este señor y este señor también. Pero para la de Fokker-Plan-Kramer, posición y velocidad, no lo habían resuelto, sino era proponer la solución nada más. Bueno, en el plano XY, o sea, en el proceso ortogonal al campo magnético, pues ya le cambio la notación, le pongo U, R es XY y U es igual
componente X de la velocidad de X. Entonces, ahí está. La presencia del campo magnético en esa dirección Z permite escribir esta ecuación diferencial estocástica de R y U, donde W es esta matriz antisimétrica. Si yo junto esta matriz antisimétrica con la gamma, me define una fricción efectiva. Y esa fricción efectiva contiene el acoplamiento. Esta ecuación diferencial estocástica está acoplada, como ustedes pueden ver. La X sigue una ecuación que está en términos de X y Y, y la U de Y punto sigue una ecuación que está en términos de X, de B de X, de manera que el problema es acoplado, y como lo resolvieron estos señores es meterle al coeficiente de difusión de fricción. Lo que yo me di cuenta es que si uno transforma esta ecuación, se hace la luz. Se me hizo la luz. Es decir, cuando yo me di cuenta que yo podía transformar esta ecuación en una ecuación diferencial, la de que sigue el movimiento no ordinario, yo no lo podía creer, pero efectivamente, bueno, miren, aquí está la transformación. Si yo introduzco la U', una U' que es la exponencial de menos WT por U, y R punto prima igual a U', las dos ecuaciones que ustedes ven allá se pueden reescribir de esta manera. Si vean, aquí ya no aparece el campo magnético, en la U', obviamente, en el espacio R', U', ya no aparece el campo magnético. Esta ecuación es simple y sencillamente la ecuación diferencial estocástica de Kramers del movimiento de Langevin, desde el punto de vista movimiento ordinario, donde la psi' es la transformación del ruido anterior y E a la menos WT es una matriz de rotación. O sea que lo que hice fue cambiar las coordenadas, y lo único que estoy haciendo es rotar el ruido. Eso fue lo único. Ahora la pregunta es, ¿satisface este ruido las mismas propiedades del ruido blanco si yo supongo que la anterior satisface las propiedades del ruido blanco? Y la respuesta es sí, lo satisface. A raíz de eso, yo dije, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué información puedo yo obtener de todo esto? Pues entonces, sigo a Chandrasekhar y resuelvo la ecuación en el espacio U', y sigo a Chandrasekhar para resolver el problema en el espacio R' y U'. Simplemente calcar así tal cual como lo hace Chandrasekhar con ciertos bemoles ahí, pero siguiendo la misma idea, yo puedo resolver el problema en el espacio transformado. Y efectivamente, en el espacio transformado tengo la ecuación de Fokker-Planck para la velocidad, tal como lo tiene Chandrasekhar para la B, pero yo lo tengo en el plano XY, y ahí está desacoplado el problema. Resuelvo, pero lo que puedo hacer es, utilizando transformaciones jacobianas, que ya ustedes conocen, puedo regresar a la velocidad original, y pácatelas, aquí está la solución con campo magnético, donde la gamma, donde esta lambda minúscula contiene al campo magnético, porque aquí está W, es la matriz antisimétrica, y esta es la gamma convencional de la función. Si yo quito el campo magnético, esto desaparece, y todo coincide con el movimiento convencional. Y otra vez, la partícula satisface en el campo magnético la distribución de probabilidad de Maxwell cuando Fokker-Planck-Kramers. Como yo ya transformé mi ecuación, me puedo ir a la ecuación de Fokker-Planck-Kramers en el espacio transformado, y ahí agarro y me fusilo a Chandrasekhar y propongo mi solución en el espacio transformado. Es todo esto, y para regresarle, tengo que cada una de las variables que aparecen ahí, les tengo que regresar con la transformación apropiada jacobiana, y efectivamente, bueno, tengo la misma expresión parecida a la de Chandrasekhar, pero la única diferencia es que ahora aquí